mucho porque la política es el reflejo de lo que es la nación. Entonces, pues lo dice el dicho, la voz de Dios es la voz del pueblo. Entonces, ahí ya podemos hacer una conexidad entre la política y la cultura. Desde el punto de vista sociológico, cada cultura, cada etnia o cada pueblo, pues valga la redundancia de la palabra cultura, tiene su fundamentación especial, su forma característica que lo hace diferente a los otros. Por eso se llama nación, por eso son las naciones y no los estados, que mucha gente lo confunde. Entonces cada nación tiene su tipo de cultura. Podríamos tomar la cultura inglesa. La cultura inglesa es una cultura monarquista, basada en la monarquía constitucional, por lo tanto la reina es lo más importante de allá. La cultura africana es un neocolonialismo, llevan menos de 40 años, 50 años independizados, por lo tanto la cultura de ellos aún sigue siendo una cultura colonial. Se ha ido transformando al pasar del tiempo, pero aún sigue siendo colonial. Por eso los golpes de Estado y los dictadores en la parte africana, sobre todo en la parte del norte de África, en la parte sahariana, es muy común, pero también se ven en otros países africanos. Entonces, la cultura influye muchísimo porque debemos recordar que hay dos tipos de constitución, la constitución política y la constitución social. La constitución social son normas consuetudinarias que van ligadas al pensamiento de cada nación, o sea, a la cultura de cada pueblo. Ya de esta, la formalización, digámoslo así, de la constitución social es la constitución política, que es la institucionalización del poder. Al institucionalizarse el poder se crea un orden y se crea como un orden de todas las cosas políticas y de todas las leyes, de toda la burocracia nacional, que dinamiza y cohesiona a la nación culturalmente hablando, para perseguir el mismo motivo, o sea, perseguir el mismo interés entre toda la nación. Entonces, aquí podemos ver que la cultura influye mucho en la política, porque son los pensamientos del pueblo que al final de cuentas, en una política democrática, en un país social, en un país democrático, en un país republicano, la cultura tiene mucho que ver porque es el mismo pueblo el que escoge sus dirigentes. Como ejemplo podríamos nombrar también, aparte de Inglaterra y de África, a Colombia. Colombia es un ejemplo exacto de lo que pasa. La cultura colombiana es conservadora, es antiizquierdista, es homofóbica también, es democrática también en sus raíces, tanto así que Colombia ha sido uno de los países más democráticos de Sudamérica en el siglo XX. En el siglo XIX hubieron más de 40 guerras civiles, pero pues nosotros comenzamos a contar desde la Constitución de 1886, que es la Constitución de la Regeneración de Rafael Núñez. Desde ahí hacia adelante han habido intentos de golpe de Estado, pero solo hemos tenido uno, que es el del 53 del general Rojas. Solo ha habido uno en Colombia, mientras en Sudamérica, en Argentina fue Perón, después de Perón fue Videla, después de Videla fue toda la junta militar que le siguió a él, en Chile Pinochet, en Uruguay, en Venezuela, en Panamá con Noriega, Centroamérica también. El único país que estuvo medio alejado, entre comillas, de las dictaduras fue Colombia. Aquí se dio una dictadura blanda, que es una dictadura democrática, y la gente estuvo de acuerdo con eso. Allá podemos ver que es la cultura la que influye en la política y no la política en la cultura. En el cambio de culturas, ya después de 1985, con la contracultura que se vivió en los 60, principios de los 60, toda la década del 60, y con el mayo del 68 que se expandió por todo el mundo, la matanza de Tlatelolco en México, se pudo decir que hubo un cambio de cultura, y los que eran niños en ese momento y los que eran jóvenes en ese momento, coincidencialmente fueron los constituyentes del 91. Entonces podemos ver el cambio de cultura que vino cuando los viejos murieron y los jóvenes de los 60 se hicieron mayoría, fue donde se hizo más necesario un cambio de constitución. Y toda la cultura nacional, toda la cultura del pueblo fue la que cambió la constitución, una constitución vieja, conservadora y degradada, y la convirtió en una nueva, no perfecta, pero que implantó algo que se llama el Estado Social de Derecho, implantó la tutela, es una constitución muy liberal, también influenciada por las ideas liberales del presidente en ese momento, de César Gaviria, que estaba con el boom
de la apertura de mercados y de la neoliberalización de la democracia. Entonces ya pues con todo este resumen podemos decir que la cultura influye mucho en la política, porque la política es lo que depende de la cultura y la cultura depende de la política. Las dos van ligadas, la una sin la otra no puede vivir, pero la cultura es la que decide la política, porque los representantes que están allá arriba es porque lo hemos escogido según nuestro pensamiento.